Les damos la bienvenida a Comunica 3, un espacio dedicado a la comunicación, a la información y al entretenimiento. Comunica 3, un espacio para tus oídos. Los acompañamos nuevamente Jamie Morales, Camilo Ramírez y Sandra Gudelo. Comenzamos este episodio con una frase del profesor y psiquiatra español Luis Rojas Marcos, que dice: reinventarse siempre es algo provocado. Por lo general, no cambiamos si no se nos obliga a ello. La palabra reinventarse es quizás una de las palabras que más hemos escuchado mencionar por estos días. Esta palabra significa inventar de nuevo sobre lo que ya existe. También se puede referir a darle un nuevo rumbo a algo que ya existe. La palabra reinventarse tiene algo de novedad, de transformación, pero también de experiencia. Luis Rojas Marcos expone dos pautas esenciales para la reinvención. La primera es evolucionar al ritmo de los tiempos. En las sociedades del pasado no era tan necesario mutar continuamente. Resultaba preferible mantenerse fiel a un método, unas costumbres y unas ideas que proporcionaban una cierta estabilidad. Pero los tiempos y las personas se han transformado. La misma sociedad nos ha obligado a buscar formas de permanecer. Esta evolución al ritmo de los tiempos se obtiene con la crisis. Y la segunda son las actitudes para lograr el cambio. La verdadera reinvención no es mera transformación de actitudes. Estas son sencillas de modificar, lo complicado es alterar las conductas. Reinventarse no solo consiste en creer en cosas en las que antes no se creía, sino en tener otros comportamientos. Para cambiar de rutinas hace falta tiempo, pero también esa voluntad que solo se posee cuando somos conscientes de que debemos cambiar. Y es que reinventar siempre ha estado servida en el menú de la vida cotidiana de los seres humanos. Por eso hoy en este episodio daremos un breve recorrido por las épocas que más han marcado la era tecnológica hasta el desarrollo actual de la virtualidad. Comenzamos entonces con el año 500 a.C., cuando el filósofo romano Boecio inventó el ábaco. A ver, ¿quién de nosotros no aprendió a realizar esas operaciones matemáticas sencillas en nuestra infancia con este instrumento? Mucho más tarde, en el año 1642, Blaise Pascal inventó la primera calculadora, una calculadora que funcionaba a base de ruedas y de engranajes, y que hoy por hoy es un elemento muy importante en las clases de cálculo y matemáticas para resolver esas ecuaciones. Este elemento es considerado el antepasado del computador. Luego, en el año 1945 se inventó la ENIAC, que fue la primera computadora electrónica creada en Pensilvania, con el fin de calcular unas tablas de artillería. Pero el dato curioso es, ¿sabían ustedes, amigos oyentes, que esta computadora tenía el tamaño de una habitación? Entre los años 1959 y 1964 llega la segunda generación de computadoras, que eran más rápidas y pequeñas, con nuevos lenguajes que eran llamados los nuevos lenguajes de alto nivel. A partir del año 1964, las computadoras evolucionan significativamente, cambiando las formas, su capacidad y su funcionalidad, hasta llegar a la década de los años 80, que fue fundamental para el desarrollo de la virtualidad, pues en esta época aparecieron los primeros juegos. Recuerdo inclusive un juego que venía guardado en un disquete 5 1/4, que era el disquete más grande, y el juego se llamaba La Tortuga Avanza, que funcionaba bajo ciertos comandos. Este fue el primer juego que nos regalaba como los primeros espacios de esparcimiento virtual. Ahora bien, ¿qué tal o cómo reaccionaría un adolescente al ver en estos momentos un computador con Windows 95 y conectarlo a internet a través de la línea telefónica? Pues en aquella época esto fue todo un suceso, y para quienes lo vivimos era el adelanto tecnológico más grande que nuestros ojos hayan visto. Lo mejor de todo, evitar que la mamá cogiera el teléfono para llamar, pues tumbaba la conexión. Eso era todo un calvario. Luego, en 1997, se creó la primera red social llamada 6 Degrees, la cual permitía crear un perfil en la web, agrupar todos los contactos y enviar mensajes. Después de esto llegó la madre de todas las redes sociales, Facebook. Eso fue en el año 2004. Inicialmente se llamó facematch.com y recopilaba nombres y fotografías de todos los estudiantes de la Universidad de Harvard.
Más adelante, como en el año 2006, ya no era un sitio solo para estudiantes de las universidades, sino que estaba disponible para todas las personas que querían compartir gustos, preferencias e intereses con otras personas en cualquier parte del mundo. Muy paralelo a la creación de Facebook y con el fin de generar una conexión más directa entre las personas, no solo mediante una llamada de voz, sino también agregando una imagen, se crea Skype. Eso fue como en el año 2003. Una herramienta que hoy por hoy sigue conectando a usuarios alrededor del mundo. Es por esto que la virtualidad tiene un papel fundamental en la comunicación y en las relaciones en nuestra época. Ya no es tan difícil estar conectados con varias personas en distintos lugares del mundo y en tiempo real. Es importante entender que la virtualidad tiene otras funciones en diferentes campos, más allá del mero entretenimiento. Por otro lado, en lo laboral la virtualidad ha entrado para quedarse. Actualmente las grandes empresas han creado su plan virtual y de teletrabajo, dándole la mayor prioridad y proyectándolo como su mejor método. Algo que quizás hace 5 años atrás no imaginábamos que fuéramos capaces de desarrollar desde lo virtual, hoy hemos sobrepasado esas expectativas. Para un eficaz cumplimiento de los objetivos desde la virtualidad, las empresas y personas deben estructurar un buen plan de trabajo que cumpla con las necesidades, pero que siga manejando una línea o estructura en temas de tiempos de descanso para sus empleados, tiempos de cumplimiento y mantener las funciones asignadas a cada trabajador. Puede que el trabajar desde casa sea algo desconocido para nosotros y no sepamos por dónde empezar a organizarnos o cómo invertir el tiempo de la mejor manera para poder sacar el mayor provecho de esta experiencia. Es también un reto, sin duda alguna, para las organizaciones y para las personas ejercer estas nuevas modalidades, pero es también un reto que podemos asumir con la disposición de aprender, crecer y evolucionar. Pero como todo, la virtualidad desde lo laboral tiene sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas es innovar, crear, descubrir nuevas habilidades que quizás desde la presencialidad no se nos hubiera ocurrido. La desventaja es que todo esto es nuevo para la gran mayoría y no sepamos de pronto darle el manejo adecuado, llegando al punto de trabajar incluso más horas que cuando estábamos en la oficina. Compartimos con ustedes algunos tips para el trabajo remoto que pueden servir para mantener y aumentar la productividad, invertir el tiempo de la mejor manera y aprender sobre hacia dónde evolucionará esta industria laboral. Crea tu rutina. Puede que al vernos en un entorno tan familiar como lo es nuestro hogar, sea difícil asumir que, aunque estemos en casa, seguimos trabajando y teniendo roles y responsabilidades. Entonces, procurar establecer una hora fija para despertar, desayunar y almorzar es muy importante para crear esta rutina. Planea espacios virtuales para compartir un café o un té con tus compañeros, familiares y amigos. Haz deporte, lee e invierte este tiempo de manera sabia y consciente. Trabaja en un escritorio. Cuidar de nuestro cuerpo es vital para generar una buena práctica de trabajo remoto. Separa tu espacio de trabajo de tus espacios de descanso. El cuarto es el lugar para dormir y descansar. Por eso debemos procurar generar una diferencia entre el lugar de trabajo versus el espacio de descanso. No olvides de hacer pausas activas durante el día de trabajo. Vístete, no te quedes en pijama. Cuando nos bañamos y vestimos al iniciar el día, nos disponemos para el éxito. Establece un horario de trabajo que permita comprometerte y cumplir tus funciones con la organización. Es importante que nos abramos a los cambios que llegarán, que saquemos estos aprendizajes como experiencia mientras nos preparamos de la mejor manera para asumir estas dinámicas que nos trae el entorno laboral y social. La incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en las actividades académicas toman cada vez más fuerza. En la educación hay más relevancia en la oferta académica de las instituciones, evolucionando la manera de plantear y de abordar las actividades educativas de modalidad presencial hacia aquellas en que la presencialidad es escasa. La intención de la virtualidad dentro de los procesos educativos es permitir generar en los estudiantes un proceso autónomo, en donde se aporte desde su propia vivencia, se construye y se reconstruye el conocimiento, dejando de lado la educación tradicional.
Los espacios virtuales de aprendizaje favorecen aspectos que la presencialidad limita o simplemente no contempla. La virtualidad se puede asociar con el rompimiento de la barrera de la distancia, la rigidez de los horarios y la facilidad de la distribución del tiempo de estudio. Sumado a esto, la posibilidad de poderla combinar con las múltiples ocupaciones que conlleva el estilo de vida moderno. Esto hace que el aprendizaje virtual sea más apetecido entre estudiantes y profesionales que buscan mejorar sus destrezas, habilidades y conocimientos. El rol del docente dentro de los procesos de enseñanza virtual varía un poco. Deja de ser un simple generador de conocimiento o aquel que solo transmite la información para convertirse en un tutor o en un guía en los procesos de aprendizaje. Debe prevalecer la comunicación fluida y efectiva y siempre un acompañamiento constante de las actividades que realizan los participantes. Por su parte, el estudiante debe de actuar como un protagonista de su propio aprendizaje, en donde reflexione críticamente, reconstruya un aprendizaje significativo. Este proceso de reconstrucción se realiza a partir de un amplio conjunto de elementos que le permitan hallar esa capacidad de aprender de manera autónoma, pero a la vez de agruparse a trabajar en colectivo, de buscar y expandir el conocimiento y sobre todo de encontrar esa capacidad de analizar y vincular los saberes propios del entorno virtual con los de su entorno real. En la salud, la virtualidad ha logrado generar muchos cambios, unos más positivos que otros, pero sin duda alguna ha permitido un avance significativo en la prestación de servicios y en la interconexión dentro del ámbito institucional. En los últimos años, la telemedicina o la e-salud, como también es conocida, ha logrado una comunicación interactiva en tiempo real entre pacientes y profesionales a distancia y también ha permitido que se realicen diagnósticos y procedimientos en un tiempo muy corto. Uno de sus beneficios ha sido el evitar los desplazamientos innecesarios de pacientes a los centros de salud, facilitando así la información de primera mano con el profesional para prevenir alguna enfermedad o hacerle seguimiento a una que esté en curso. También es una alternativa para reducir los costos que tienen las instituciones prestadoras de salud y lograr mejorar la rapidez en la obtención de resultados y diagnósticos en nuestra época. Pero sin duda alguna, uno de sus más grandes beneficios es el de poder conectar las instituciones de salud con las comunidades remotas y aisladas para realizar diagnósticos efectivos y determinar planes de tratamiento a pacientes en corto tiempo, reduciendo así la tasa de morbilidad y mortalidad. Y sí, sabemos que esto suena hermoso en el papel, pero en teoría esta alternativa debería resultar muy provechosa para las comunidades vulnerables si los gobiernos pensaran alguna vez en su beneficio. Por el contrario, los inconvenientes que puede generar la virtualidad en la salud son la falta de adaptación a las nuevas tecnologías de la información, el costo que puede acarrear su implementación, la desconfianza que puede generar en los pacientes y las fallas que pueden presentarse en la conexión a estas tecnologías de la información o estar en sitios donde no haya cobertura. Además de ello, por ser la salud un área asistencial, limita en mucho la implementación de la virtualidad a cierto tipo de tratamientos que sí o sí deben ser cara a cara entre paciente y profesional o equipo médico. Muchos son los conciertos, visitas a museos y actividades culturales que se ofrecen actualmente y que se pueden disfrutar desde un espacio virtual. Vemos entonces cómo en esta época y ante un giro inesperado, la virtualidad se volcó hacia nosotros para ofrecernos soluciones inmediatas ante una contingencia que le dio la vuelta al mundo. Y es que, como bien sabemos, que tener un familiar, o nuestra pareja o al grupo de amigos frente a una pantalla de cualquiera de los tantos dispositivos que existen no se va a comparar nunca con la dicha de la cercanía y el contacto físico, pero bueno, ante grandes problemas, grandes soluciones. Había que usar lo que teníamos a la mano y la virtualidad por medio de la tecnología nos lo pudo dar. El entretenimiento en este nuevo espacio nos ofrece innumerables herramientas para dejar volar nuestra curiosidad. Redes sociales, aplicaciones donde puedes conocer múltiples personas de muchas culturas, conocer sitios de interés a los que quizás no puedas acceder fácilmente,
encontrar canciones y películas, entre muchas otras opciones, pueden ser una excelente función para que con responsabilidad podamos solazarnos ante la monotonía que nos trae el día a día por medio del mundo virtual. La información, la comunicación y el entretenimiento siempre han estado a la mano para los seres humanos, pero desde la creación del Internet, la inmediatez ha jugado un papel fundamental para que todo ello esté servido en bandeja de plata y a tan solo un clic. Hasta acá todo perfecto, pero tener tanta información de todos los tipos y a veces sin ningún tipo de restricción puede resultar un tanto riesgoso y contraproducente. Como seres humanos debemos estar en la capacidad de discernir y de entender que estos cambios y nuevos servicios que nos ofrece la virtualidad gracias a la tecnología pueden ser utilizados como grandes benefactores para nuestro conocimiento y, por qué no, para el entretenimiento. Pero también la virtualidad puede traer consigo ciertos fenómenos en los que nosotros mismos podemos estar afectados. Uno de ellos es estar enfrentados a un exceso de información de cualquier tipo que podría ocasionar frustración, manías, obsesiones o adicciones que pueden perjudicarnos gravemente. La pregunta es, ¿hasta dónde va mi responsabilidad con el uso de la tecnología y la virtualidad? ¿Hay un límite? ¿Qué tanto daño puede hacerme el tener una vida más virtual que real? Estas respuestas solamente anidan en cada uno de nosotros, pues somos los únicos responsables de trazar límites, de saber hasta dónde puedo confiar en alguien que apenas conozco por medio de una red o de una aplicación, o si mi vida es mucho más interesante detrás de una pantalla, eliminando cada vez más el contacto físico con los demás. Son varias las recomendaciones para tener un uso responsable de la virtualidad. Es importante tener claro que toda la información que compartamos a través de las redes sociales, páginas, aplicaciones u otras herramientas es información que puede ser mal utilizada por personas inescrupulosas. También, al realizar operaciones de transacción de dinero, en lo posible hacerlo desde un dispositivo propio y ojalá estar conectados a nuestra propia red. Si tenemos niños, es casi que una obligación el estar a su cuidado y supervisión cuando vayan a utilizar los dispositivos para conectarse a través de juegos o algún tipo de aplicaciones. Recordemos que han sido múltiples los casos de ciberacoso por parte de adultos que logran escabullirse en la red para lograr llevar a cabo sus delitos. En conclusión, la tecnología nos ha traído interesantes beneficios, pero también nos confronta con nuestro propio ser y nuestros propios límites. ¿Alguna vez se han preguntado cómo iba a ser la tecnología en esta época? ¿Cómo se la imaginaban? ¿Y cómo creen que va a ser en un par de décadas más? ¿Seguiremos estando a su servicio o llegará a controlarnos por completo? ¿Dónde está el límite y quién lo determina? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar en sintonía y acompañarnos en este su espacio de Comunica 3. Es muy valioso para nosotros conocer sus opiniones y sugerencias. Síguenos en nuestras redes sociales Comunica-3 en Facebook y YouTube y comunica3.med en Instagram. O también puedes escribirnos a nuestro correo electrónico comunica3.med@gmail.com para conocer qué temas quisieras que tratemos en futuros programas. Hasta pronto.